Chicos, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos afecta en nuestro medio ambiente, que tiene un impacto importante sobre el medio ambiente, como son los gases de efecto invernadero o conocidos también como GEI. Bueno, en alguna oportunidad habíamos mencionado que el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿sí? Que es causado por la presencia de gases en la atmósfera. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la radiación solar, ¿sí? Normalmente al llegar a la Tierra, parte de ella se absorbe para mantener la temperatura, o sea, se retiene, como dice acá, hay una radiación retenida que permite que se mantenga una temperatura adecuada, agradable, para que se dé la vida en la Tierra. Y parte se refleja. ¿Listo? Ese es el efecto invernadero normal, el que debe existir. Principalmente el CO2, encontramos que hay unos gases en la atmósfera como el CO2, como el vapor de agua y el metano. Y estos son los que no dejan escapar esa energía reflejada por la Tierra. Pero cuando estos gases pierden su equilibrio, ¿sí? Y hacen que la temperatura se aumente más allá de lo que debería. Entonces vamos a mirar cuáles son los principales gases que tienen este efecto invernadero, que ya vuelvo y repito, es normal para que sea agradable la vida en la Tierra. Entonces tenemos el primero de ellos, que es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo podemos encontrar normalmente, se produce normalmente gracias a la respiración oxigénica, es decir, todos aquellos organismos que tengan este tipo de respiración donde toman oxígeno tienen como producto de desecho el dióxido de carbono. También se produce naturalmente el dióxido de carbono ante la descomposición de la materia orgánica, cuando se produce combustión, incendios forestales, por ejemplo. Pero también vamos a ver que hay algunas fuentes que provienen del ser humano, como es la quema de combustibles fósiles, que es uno de los principales agentes que producen el dióxido de carbono. El cambio en el uso de los suelos, como el caso de la deforestación, la quema de biomasa, ¿sí? Y la mayoría de procesos industriales también son responsables de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Otro gas invernadero importante es el metano. Es el segundo más importante en cuanto a su contribución al calentamiento global. Pero también tiene fuentes naturales. Se produce normalmente por la descomposición de la materia orgánica en condiciones de ausencia de oxígeno. Se produce en los sistemas digestivos, por ejemplo, de las termitas y de los rumiantes. Ese olor particular que se da producto de la digestión es metano. En realidad ese olor que percibimos es metano. Las fuentes antropogénicas que se dan es, por ejemplo, en los cultivos de arroz, la quema de biomasa, la quema de combustibles fósiles, en los grandes basureros, toda esa descomposición de materia orgánica, como las basuras en grandes masas, producen grandes cantidades de metano. El aumento de rumiantes como fuente de carne, ¿cierto? Y tenemos en tercer lugar los llamados óxidos de nitrógeno, ¿sí? Esos óxidos de nitrógeno están formados por la combinación entre oxígeno y nitrógeno. El que principalmente vamos a encontrar es el óxido nitroso o N2O, que es producto de las actividades agrícolas e industriales, principalmente en el uso y producción de fertilizantes, ¿sí? También se desprende en la combustión de los fósiles, ¿sí? Del combustible fósil. Entonces también encontramos este óxido nitroso que en realidad causa efectos muy perjudiciales para la parte de las vías respiratorias. Encontramos también
el ozono como parte de los gases invernaderos, que ustedes ya saben que es fundamental para que se dé la vida en la Tierra, pero también hay un grupo que se llaman los gases fluorados. Estos gases fluorados son realmente contaminantes para el medio ambiente. Como lo indica la diapositiva, es una sustancia que está compuesta por 3 átomos de oxígeno en el caso del ozono, y se forma cuando se une 2 átomos o un oxígeno diatómico con un oxígeno libre. Este ozono, si se mantiene en la estratosfera, que es la capa donde debe mantenerse allí, pues nos limita, digamos, ese ingreso de la radiación solar. Pero si ese ozono bajara a la Tierra, ese ozono como tal es biocida, es decir, que causa muerte a la vida. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo hubo un boom donde se utilizaban filtros de agua con ozono, porque precisamente el ozono acaba con la vida. Y para hablar de los CFC vamos a hablar del protocolo de Kioto, ¿sí? Este protocolo de Kioto es un tratado, se adoptó en el año de 1997. Es un convenio que se hace en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Cuál es el propósito del protocolo de Kioto? Sencillamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que pues, se evidenció que estaban causando ese calentamiento global. Hubo un primer periodo de análisis que fue del 2008 al 2012, ¿sí? Donde pues, todas las naciones que se adjuntaron tenían que presentar un informe sobre la reducción que tuvieron en sus emisiones de gases HEI. Entonces el protocolo de Kioto compromete la reducción y seguimiento de los 6 gases de efecto invernadero por volumen e incidencia en el calentamiento global, ¿sí? Como ya les había mencionado, fue un compromiso que se hizo a nivel de las naciones. No todos se vincularon, pero sí gran parte de las naciones. ¿Qué gases se proponía reducir? El dióxido de carbono, el metano, ¿sí? Y es el óxido nitroso y estos que pertenecen a los fluorados, ¿sí? O también se les conoce como CFCs. ¿En qué sectores se daba esa incidencia para poder reducir el efecto o para poder reducir las emisiones de estos gases? En la energía, en el sector de la energía, de los procesos industriales, disolventes, productos de agricultura, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con los desechos, o sea, manejo de todos estos sectores industriales para poder ver un descenso en esa emisión de gases. Entonces, estos son los sectores que se propusieron hacer una reducción, ¿cierto? Todo lo relacionado con el comercio, mecanismos de desarrollo limpio, ¿sí? De aplicación conjunta. O sea, el objetivo del protocolo de Kioto era facilitar a los países el cumplimiento de sus compromisos de reducción y limitación de las emisiones de los gases de efecto invernadero y apoyarles en el desarrollo sostenible, ¿sí? Acuérdense que ya habíamos hablado en las video pasado sobre lo que significa esa sostenibilidad, ¿cierto? Bueno, es importante que tengamos en cuenta que en los últimos 24 años, esas emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia aumentó en un 10%, ¿sí? Las actividades que generaron más emisiones fueron la deforestación, la agricultura, la minería, ¿sí? Todo lo relacionado con el uso de energías, transporte, manufactura. El país ocupa el puesto número 34 entre 184 países monitoreados en emisiones de gases y el quinto lugar en América Latina, ¿sí? Entonces quería mostrarles esta gráfica donde podemos ver
los diferentes municipios o departamentos de Colombia donde se generan emisiones importantes de gases de efecto invernadero, y sobre todo del dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, con base en esto que tiene que ver, les invito a que vean el video adjunto, que es sumamente importante, no es opcional, para aclarar más, y ahí se habla de manera más amplia sobre los gases fluorados. Que tengan un excelente día, jóvenes.